Hola, buenas tardes. Mi nombre es Prisca. Soy originaria de Chapulco. Soy ingeniera, egresada de la Universidad Autónoma Chapingo. Desde la pandemia para acá tengo demasiado interés o preocupación sobre nuestro entorno, sobre la tierra misma. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de que Sandy nos visite por aquí en Chapulco y quisiera compartir lo que a mí me gustaría que la gente supiera y que la gente pues conociera de manera breve y que pudiera, si es de su interés, pues poner en práctica, ¿no? Em, en este momento em, le dije a Sandy que viniera a este terreno para que pudiera observar la parte en la que estoy o estamos trabajando porque es un trabajo en equipo entre mi esposo y yo, y quisiera compartirle principalmente ¿qué es lo que podríamos hacer individualmente ante esta problemática ambiental que tenemos, no? En este caso, depende mucho, ¿no? Si estamos en la ciudad, si estamos en el pueblo, pero bueno, si estamos en el pueblo, en el que podemos tener un poquito más de tierra, más de superficie de terreno, podríamos intentar mantenerla lo más verde que se pueda, sin afectaciones de construcción, porque al final de cuentas, pues la tierra o el suelo es el que sostiene la vida que nos da de comer, de donde vienen las frutas, las verduras, incluso pues la comida también para los animales que, que comemos. Y en este caso, pues mantener la cobertura vegetal en el suelo, porque digamos que si dejamos el suelo desnudo, lo que hacemos es que el suelo se erosione, que con la lluvia o con el aire, pues se lleva el polvito, se lo lleva y cuesta muchísimos años al menos hacer 1 centímetro de tierra. Entonces, lo que buscamos es que a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a toda la gente le hicieron saber y le dijeron que limpiar un terreno era pues quitarlo, ¿no? Dejarlo completamente desnudo, y esa parte ha afectado demasiado nuestros suelos. No les ha permitido generar la vida que hay allá abajo. Nosotros pensaríamos que el suelo se compone solamente pues por lo que aparentemente vemos, como si nos imagináramos solamente un pedacito de tierra. Y no, o sea, realmente hay mucho más. Abajo hay muchísimos microorganismos, hongos, bacterias y insectos, incluso insectos que hacen allá abajo un trabajo enorme, que hacen posible que los árboles, que las plantas estén vivas. De hecho, dicen que un estudio de hecho lo demuestra, que los árboles no podrían vivir, o sea, por sí mismos. Hacen una relación simbiótica con hongos y bacterias, y esos hongos y bacterias necesitan pues un suelo saludable. Y entre más les demos materia orgánica, que en este caso la materia orgánica son las plantas, en este caso vemos aquí hay como pastito, que es lo que está. Más adelante iremos abordando, pero hay otros tipos de plantas silvestres que nacen solitas y que es necesario dejarlas ahí, porque no, aunque nos dijeron, es que el jardín y queremos traer, no sé, algunas otras plantas que nos enseñaron, o que a los abuelitos o a las abuelitas les enseñaron que eran como las las plantas ornamentales. También tenemos plantas ornamentales muy bonitas, como lo son las lantanas o como lo son, no sé, los árboles como los guajes, que nacen solitos, o sea, que son silvestres y que realmente son muy, muy bondadosos porque no requieren tanto cuidado, tanto tiempo, y solitos, pues con un poquito de agua realmente hacen allá abajo el pues esa relación, la tierra con ellos, que les permite estar vivos, o en este caso, pues también, em, necesitar lo menos de nosotros posible, ¿no? Y eso mismo, también hay una plantita que le llaman acahual, y esa plantita, guau, es como qué bonita. Ahorita, no sé, a lo mejor tuvieron la oportunidad de mirarlas, eh,
en los campos que dicen que están abandonados. Son unas flores amarillas muy bonitas. O a otra que le dicen también acagual y que es una plantita más chiquita, igual amarillita, y que atrae muchos polinizadores, como las mariposas, como también hay plantas que atraen a los colibríes. Y bueno, mira, aquí va pasando una mariposa. Entonces, es muy bonito porque, aparte de que es beneficioso para la salud de la tierra, del suelo, es beneficioso para nosotros como humanos. Eh, Hay un estudio reciente que el cambio climático del calor que se siente nos pone de malas, nos pone tensos, nos pone irritables, y de alguna manera tener un espacio verde en tu casa, en tu terreno, te hace sentir en paz. Está comprobado científicamente que las áreas verdes, los bosques, te liberan del cortisol y te ayudan te ayudan a no tener cortisol, a bajar los niveles de cortisol y sentirte mejor. Entonces, hay muchos beneficios del por qué debemos mantener un área verde, preferentemente con especies nativas, porque estas plantas te exigen menos cuidados, preservas la especie que ha estado por años adaptada a este clima, a este suelo, y por lo tanto tiene mayores relaciones con más especies. Como este caso, pues lo que les dije, ¿no? En los guajes, muchas orugas que van a convertirse en mariposas, llegan ahí a estar mucho tiempo en lo que se convierten en mariposas. Entonces, el guaje funge como un sitio de hogar para ellas. Las lantanas, que son unas florecitas, como un conjunto de florecitas de distintos colores, que igual son nativas de esta área, de esta región, de aquí de Chapulco, Tehuacán. eh, Atraen mariposas y montones de especies de mariposas que ya podremos compartir, ya las podrán mirar. Y esta relación, si nosotros eliminamos esas especies, las plantas, los insectos que ya están acostumbrados a venir en ciertas épocas a comer, pues no van a encontrar nada, ¿saben? Hay un árbol muy hermoso llamado cazaguate, que lo mismo, o sea, ya estableció una relación con los colibríes. Los colibríes vienen y comen ahí, en las flores. Ahorita en temporada es ahorita noviembre, y todavía siguen floreando los cazaguates. Y esa plantita, o sea, esas plantas son que se mantienen en el monte, le llamamos el monte, y ¿quién las riega? O sea, nadie las riega, se mantienen con el agua de la lluvia. Ya establecen un ciclo en el que el árbol está ya programado para saber las épocas del año y sobrellevar ese estrés. Por ejemplo, ahorita en el frío, o sea, que se van a quedar sin hojas y se van a quedar sin flores para, pues, tolerar, ¿no? Tolerar el frío, tolerar la época en la que no hay lluvia. Y es muy bonito que todos conozcamos la importancia de esto, porque esto nos permite admirar y cuidar y defender el territorio, nuestro territorio, que nadie nos va a venir a decir cuánto vale. O sea, realmente no se podría comprar con dinero todo eso que les estoy platicando, toda esa relación, esa belleza tan perfecta que son las plantas y los insectos, la flora y la fauna de cualquier territorio. A mí me hizo valorar un poco más mi entorno o mis raíces, mi región, el ir y trabajar en Quintana Roo, donde de alguna manera por el mar o por las selvas más vírgenes, pues hay un poquito más de orden ambiental, llamémosle así, ¿no? Y que identifican a sus plantas nativas y las cuidan, las protegen. Y así un poco más en la parte de aquí del centro, que es aquí Tehuacán y Chapulco, Tehuacán, la región, San Felipe, el poder identificar y conocer nuestras plantas nativas, y valorarlas y cuidarlas también, ¿por qué no? O sea, no nos hace diferentes. Y hay muchísima variedad de especies de árboles, de flores que podemos
empezar a propagar y usar en nuestros jardines. Y yo no digo que haya otras plantas muy bonitas como las rosas u otras que obviamente que son bonitas, pero tratar de usar un poco más las nativas para que esas especies de animales que ya establecieron conexión con ellas, pues sigan teniendo su alimento y sigan manteniendo el ciclo perfecto que sostiene la vida. Porque si no existiera ese ciclo tan perfecto, pues nosotros no podríamos tener este oxígeno y que ellos estuvieran capturando el carbono que hace que el que nosotros producimos, porque nosotros pues ya saben, nosotros liberamos dióxido y necesitamos el oxígeno para respirar, pero sin las plantas y sin el equilibrio perfecto del ecosistema no podríamos lograrlo. Entonces, creo que es importante eso, practicarlo en casa, eh, conocernos, darnos la oportunidad de conocer esta parte de las plantas nativas, cómo identificarlas. Y de hecho ahorita en un lapso del video vamos a enseñar una aplicación gratuita. La mayoría de nosotros tiene Android, entonces en tu teléfono descargas una aplicación y con una foto te va a ayudar a identificar qué especie, si es nativa, si es exótica. ¿Por qué? Porque hace muchísimos años, o sea, uno pensaría, por ejemplo, que el pirul es nativo porque todo el tiempo lo vemos y nace silvestre. Y no es nativo, pero ya pues es muy naturalizado, ¿no? Pero no es el caso, por ejemplo, de un ocote, que le llamamos aquí ocote, ¿no? Hay muchas especies de ocotes que son específicas de México, o sea, que no se van a dar en ninguna otra parte del mundo. O, o en este caso, pues la reserva de la biosfera de Tehuacán. Muchísimas especies que solamente van a estar en esa parte específica y en ninguna otra parte del mundo. Los magueys, diferentes especies que solamente son nativas y están adaptadas específicamente al clima y al suelo de esta región. Y en cambio, algunas otras, como pensaríamos que las rosas pues, son mexicanas, ¿no? Pues no son mexicanas. Pero lo podemos averiguar con eso, no pasa nada. O sea, porque no todos somos expertos, no somos biólogos tal vez, y a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de colaborar con biólogos de la región, que ojalá si nos escuchan en este video y quieren acercarnos y hacernos una colaboración, o con Sandy, o sea, está abierto el asunto, pero para que más gente común, gente, a chavos de la prepa, chavos de la secu, que quieran hacer un proyecto en su comunidad de las especies de plantas o de fauna, que en este caso son los animalitos, que quieran identificar cuáles son las que están en su región o en su municipio, con esa app está perfecta. Y aparte ayudan a la ciencia a identificar, porque a lo mejor ya hay una especie que nunca la han registrado, que no ha estado, que no la han estudiado, ¿no? Que no sepan su morfología y su semilla y su flor o sea, es sorprendente porque realmente la biodiversidad del país es muchísima y es necesario que nosotros como mexicanos, como chapulqueños, como de Tehuacán, podamos identificar nuestro territorio para cuidarlo y fomentar su respeto, sobre todo su respeto, porque realmente las plantas y los animalitos, si nosotros no les hacemos nada, o sea, ellos van a vivir perfecto. O sea, no necesitan de nosotros. Incluso, por ejemplo, he visto muchas noticias que dice que no debemos alimentar a la flora, a la fauna silvestre, porque alteramos sus conductas. Por ejemplo, si a los colibríes les diéramos azúcar con agua, pues ya ellos ya van a esperar siempre su bebedero con azúcar con agua y no van a ir a buscar las flores. Y por lo tanto, como no van a ir a comer a las flores, no van a ir propagando su semillita, que es a lo que llamamos la polinización. O sea, que recogen el polen de una platita y la llevan a la otra y entonces ya se va propagando esto, ¿no? Entonces alteraríamos de manera negativa, ¿no? Se trata de sí alterar el ecosistema, porque a veces es imposible no hacerlo, pero de una manera positiva, de una manera en la que sembremos plantas, sembremos árboles, sembremos flores, y entonces sí, estás de una manera impactando, pero positivamente, para que lleguen más mariposas a tu jardín, lleguen colibríes, lleguen, no sé, hasta incluso, pues a muchos no les gustan, ¿verdad? Pero los murciélagos son excelentes polinizadores y también, ¿por qué no? O sea,
tenemos que quitarnos muchos tabús de las especies de fauna que nos dan miedo, pero pues que son demasiado importantes para nuestra vida y que tenemos que fomentar ese amor con las acciones de nuestro día a día. En este caso, pues el video de hoy es solamente la parte natural. Ya hay muchos temas que abordar, como pues a dónde van nuestros desechos, a dónde van nuestra basura, pero ya será, yo creo, otro apartado. En el de hoy es, número 1, el suelo va cubierto, no va desnudo, no se queda la tierrita, aunque nos hayan hecho creer que era para que el suelo se viera limpio y así no. O sea, no hay que tenerle miedo a especies como las serpientes o como las lagartijas o como las lagartijas. Hay diferentes tipos de serpientes, pero hay quienes son, quienes son venenosas y quienes no. Pero es necesario aprender a identificarlas para poder mantenernos con respeto hacia ellas, ¿no? Pero realmente no he escuchado, digo, a lo mejor me van a corregir, pero que haya directamente un ataque de serpientes hacia la gente, pues no, o sea, no ha sido. Y en el caso, por ejemplo, también las pobres lagartijas, que pues a mucha gente les da miedo, pero ellas son totalmente inofensivas. Hay diferentes especies de murciélagos, claro, pero igual la mayor parte de las especies no son, o sea, no se alimentan de la sangre, se alimentan de frutos. Eh, em, entonces es poco a poco irnos quitando esos tabús, y para eso igual es la app que les voy a enseñar, para que puedan identificar si era venenosa, si eres nativa, si es exótica, si es invasora, porque hay especies que llegan y se agarran y ahí ya van a absorber la mayor parte de la tierra. Entonces, pues vuelvo otra vez a mi resumen de qué cosas sí, qué cosas no. En este caso, número 1, el suelo va cubierto, de preferencia, si por ejemplo quitaron, no sé, el pasto y ya estaba muy alto, pues los que les quedó lo vuelven a esparcir. Si por ejemplo tienen un fresno hermoso que tiró sus hojas, como el de allá, pues esas hojitas no son basura, esas hojitas regresan a la tierra y la nutren, le dan esa comida a los microorganismos y a los honguitos y a las bacterias que van a descomponer todo eso, y el suelo se mantiene nutrido. Entonces, el suelo va sí o sí tapadito, para que no se evapore el agua cuando rieguen, para que no haya erosión y para que el suelo se siga regenerando y se siga alimentando. Ese es número 1. Número 2, si vamos a sembrar en nuestro jardín, se nos ocurre que queremos sembrar una plantita, una flor, un árbol, de preferencia que sea nativo. ¿Y cómo van a pensar? Pues que quiero, no sé, se ponen a pensar, no quiero un ocote. A ver, ¿de dónde son los ocotes? Y ya con esa app que les voy a enseñar, es de México, sí lo quiero. No sé, hay muchos árboles hay unos que, por ejemplo, les dicen los tabachines, y son muy bonitos, pero no son de aquí. Entonces, sí, hay lugares muy secos en los que quieren llevar un tabachín, a fuerza lo quieren, y sí lo siembran y se les seca. Es porque no es de aquí, no está adaptada a las condiciones de aquí. Requiere más agua de lo que a lo mejor la gente si está en tu casa, pues a lo mejor con suerte lo regas, ¿no? Pero si lo quieres sembrar en un área pública en donde la vas a ir a regar, no sé, 2 veces al mes, pues obviamente se te va a secar porque no es de aquí. En cambio, si siembras un guaje, pues wow, ese guaje te va a aguantar muchísimo y es beneficioso para ti porque tú quieres un árbol, quieres sombra. Entonces, lo tienes con un árbol nativo o con un cacahuate o con una tronadora, que además, lo mismo que el cacahuate, es una flor que le da alimento a los colibríes. Entonces, si vas a sembrar un árbol o una flor o un jardín polinizador, pues investigar de dónde viene esa planta y si no, porque a veces no las tienen en los viveros, igual es otra cosa, ¿no? Pues de alguna manera investigar la forma de propagarlo o esperar. Tal vez muy pronto haya un vivero con plantas nativas o que nos las puedan entregar ya listas para trasplantarlas, ¿no? Y pues esas son como las 2 cosas importantes de este video, que ya me alargué. Bueno, que ya Sandy lo podrá acortar o no, pero esas son las 2 cosas muy importantes. Y ya como tercera es que si se va a hacer un riego, preferentemente se haga en la noche o muy temprano para que el agua no se evapore.
Y si hiciste el riego, por ejemplo, es algo que llamamos cajetitos, eh, riegas y le pones como un acolchadito con las hojitas de los fresnos, con acerrín, con hojas con los restos de pasto, paja, o sea, para que el agua no se evapore y se filtre y llegue pues a esos honguitos y esas bacterias que hacen esa relación con las plantas. Entonces son 3 cosas bien importantes y pues nada, que entre más tengas un espacio verde, pues más contento y feliz vas a estar tú y vas a hacer tu parte, porque a veces pues no podemos del todo pues impedir ciertos proyectos que dañan completamente nuestro planeta por diferentes intereses que no están en nuestro alcance, pero sí en lo que nos quede en nuestras manos, incidir o influir de manera positiva a la Tierra con estas pequeñas acciones que marcarían un antes y un después en el territorio, en la vida, para los que nos rodean y no pueden decirnos de voz, como, oye, mi flor, ¿por qué me la estás quitando? Como las mariposas o los colibríes. Y, y pues respetar la vida que nos sostiene. El suelo, en este caso, es uno de los más dañados, entonces seguir practicando, evitar completamente los herbicidas, los fungicidas que dañan y matan nuestro suelo. Esas son las cosas más importantes que me gustaría compartir con ustedes. Y recuerden los residuos orgánicos que usamos en la casa también, otro punto, para, no sé, que salen de nuestra naranja que nos comimos, de nuestra manzana, de nuestro jugo verde, de nuestro jugo de naranja, no son basura, son residuos orgánicos que nos ayudan completamente a regenerar el suelo y a regresarle a la tierra lo que es de la tierra. Entonces, recuerden, eso no se tira al camión de la basura. Y es más, si no existen los camiones de la basura, mejor, porque estamos tan acostumbrados a desechar, y como no lo vemos, no vemos a dónde va todo eso. Que si se quema o que si lo van a botar a un terreno que, pobrecito, qué culpa tenía. Entonces hay que ser un poquito más consciente de nuestro consumo y entre menos basura generemos, pues mejor. Entonces, 4 puntos. Lo del suelo y su cubierta vegetal, plantas nativas, árboles nativos, que tenemos un montón y son muy bellos. 3, bueno, yo toqué la parte más de Chapulco que conozco, de cacahuates, guajes y tronadoras, pero pues aquí Sandy, la experta, nos podrá compartir de la parte un poquito más de la vegetación xerófita, que también están, me decía, el copal, hay otro que es el palo blanco, diferentes árboles que se pueden seguir propagando y que son nativos. Y entonces vamos en el punto 2, que las plantas, árboles nativos. 3, los desechos, residuos orgánicos no son basura, no se tiran al camión, se compostean, se entierran en el suelo, pero no se tiran al camión. Y 4, tampoco, ahorita estoy recordando, las hojitas que caen de los árboles o los residuos de poda que hagan en su jardín no se queman. El árbol es tan perfecto, la planta es tan perfecta que ocupan el dióxido de carbono y lo transforman en una cosa que se llama carbono. Bueno, no es una cosa, en carbono. Entonces, la biomasa, que son las hojitas y todo eso que nosotros cortamos, esto de aquí, es biomasa. Si nosotros lo quemamos, tiramos por la borda el trabajo que hizo el árbol de recolectar todo el dióxido de carbono y mantenerlo en sus hojitas, y lo regresamos otra vez al ambiente y su trabajo que hizo el árbol, ¿dónde quedó? Entonces es simplemente, si lo van a podar, si cayó del suelo solito como los fresnos, que tiran sus hojitas, regresa al suelo, no pasa nada, no es basura. No es basura, al arbolito le costó un montón hacer ese trabajo tan perfecto, que nosotros quemarlo es como tirar ese trabajo por la borda. Entonces regrésalo al suelo, si no lo quieres, igual y por ahí en Tehuacán está Arlem, de Hagamos Composta, y aquí en Chapulco, si la gente no quiere igual sus residuos orgánicos, que es los residuos de sus podas o de sus fresnos, igual que me contacten y sin problemas, pero no son basura. Entonces, eso quería compartir con ustedes. Es importante que poco a poco todos tomemos conciencia y tomemos
la parte importante para la vida, que es la tierra, que nos da los frutos y las semillas y las flores que nos permiten vivir y darnos esa paz tan bonita que, que es lo que vale realmente la pena cuidar y que no se compra con dinero. O sea, quien ha sembrado un árbol, quien ha sembrado una planta, saben perfectamente que su tiempo es, o sea, el tú ver una de tus plantas florear o que le salió una hojita o que ya creció unos centímetros, es wow. Entonces, un montón de árboles tan grandes, tan longevos, ¿quién los sembró? Toda esa energía, ese tiempo de ir a regarlos, o los que nacieron solitos o en silvestres, ese trabajo tan perfecto que hay que replantearnos mucho el solo tirarlos por tirarlos. Y no valorar todo ese trabajo tan perfecto que hizo, pues, la creación, que hizo la naturaleza, que hizo incluso Dios, eh, no, no dejarlo por la borda. Entonces, eso es como lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.